Bien, vamos entonces a continuar siempre con los repasos, los exámenes, sobre todo en días sábados. Pues veamos cómo estamos. En realidad, lo que queremos es que antes de entrar en el gabinete en sí, en las cuestiones que ya son prácticas, todos ustedes hayan profundizado bien todo lo que es el proceso de auditoría y las normas internacionales que nos van a llevar a hacer el gabinete en sí, ¿no? Ya tenían que tener la lectura hasta el capítulo 4 y muy rápidamente vamos a entrar al capítulo 5, claro, pero hagamos primero nuestro repaso hasta eso que significa el capítulo 4, ¿no? A ver, vamos con una persona, con Julio César Aruquipa. Julio César, ¿estás? Julio César, ¿estás? Sí, licenciado, buen día. Bien, Julio César. A ver, explícame un tanto que en el proceso de auditoría, ¿qué significa la respuesta al riesgo de acuerdo con la guía? Bien, la respuesta al riesgo surge a raíz de la planeación, que sería donde se identifica riesgos de incorrección material debido a fraude o error y mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno. Eso está en la A315. En las respuestas se considera lo que es las pruebas, no, los procedimientos sustantivos y también las pruebas de control, que ya una vez ya se ha determinado el enfoque de auditoría, y ahí es donde se aplica estos dos. Además de que también se aplica los procedimientos, que existen los procedimientos analíticos y los de detalle. Esto sería, si mal no me equivoco, de conformidad con la NIA 330. Eso es lo que tengo, licenciado. Bueno, según lo que recuerdo, lo que he visto en las NIA. Ok, estabas yendo bien y de pronto, justo en la última parte, has tenido un error. A ver, solo como participación, ¿hay alguien que me diga cuál ha sido Creo el que error? no era la 330, licenciado. Creo que no era la 330. A ver, ¿cuál ha sido el error? Está bien. ¿Hay alguien que quiere explicar cuál ha sido el error? ¿Nadie quiere ganarse un puntito por lo menos? Licenciado. Sí. Stephanie Calizay, a ver, explícame. Sí, sí estaba bien todo lo que mencionó el compañero, pero en la última parte mencionó la NIA 330, en este caso para poder desarrollar y realizar las pruebas sustantivas, las pruebas analíticas o de detalle, nos tendríamos que guiar más por la NIA 500, que sería la respuesta al riesgo. ¿No es cierto? En todo caso, todo lo que es la respuesta al riesgo, dijo bien Julio César, dijo muy bien en el sentido de que había que hacer entonces las pruebas de auditoría
Y las pruebas, dijo, son pruebas sustantivas y pruebas de control. Primero las pruebas de control y pruebas sustantivas. Hablar de pruebas sustantivas es hablar de evidencia y de auditoría, lo cual implica que eso ya no está en las NIAs 300, ni 300, 315, ni 330, sino todo eso está en la NIA 500, ¿de acuerdo? Claro, podemos complementar dependiendo con la 400 y con la 600. Entonces, bueno, ese fue el error, ¿no? A ver, otra persona por aquí. Jocelyn Colque. Al momento de evaluar los informes de auditoría, ¿qué pruebas hay que todavía realizar? ¿Qué tareas hay que realizar, Evelyn? Jocelyn, perdón. ¿Estás ahí? No. Ok. Vamos con otra persona. Alejandra Guarachi, ¿estás? Guarachi. Sí, licenciado, buen día. Buen día, Alejandra. A ver, en la fase de planificación hay tres aspectos que deben ser considerados y que realmente hacen al objetivo de esa fase de planificación o valoración del riesgo. En esa fase tenemos profundo conocimiento del negocio, la identificación de los saldos de cuenta y transacciones más significativas, hasta definir el enfoque de auditoría. ¿Ok? ¿Cuáles son las otras tareas complementarias, Alejandra, en la fase de planificación? Alejandra, ¿estás ahí? Sí, licenciado, estoy acá. Y bueno, las próximas fases significativas que No debemos las hacer próximas es, fases. En la fase de planificación hay muchas tareas. ¿Cuáles son las otras tareas en esa fase? dentro de la fase de la planificación tenemos que ver también el enfoque. No. Yo ya he dicho eso. En la fase de planificación son tres asuntos. Conocimiento del negocio, la identificación de saldos de cuenta y transacciones significativas y el enfoque. ¿Cuáles son las otras? Tenemos que ver también, licenciado, los controles internos de la entidad. Y sobre eso, digamos, tenemos que tener las pruebas sustantivas, como bien mencionaba anteriormente, y posteriormente hacer el informe. No, eso no es en la fase de planificación, Alejandra. Solo estaba hablando de la fase de planificación. A ver, alguien que me diga en la fase de planificación, solo en la fase de planificación, ¿qué otras tareas se realizan? Daniela Tito, por favor. Si bien se ha hablado de los 3 puntos que usted mencionó, también debemos recordar lo que son los programas por ciclo de transacciones, viendo las más importantes, ¿no? Actividad, existencia, actitud, evaluación, propiedad A y ver, revelación. te hago una pregunta, Daniela. ¿Cómo sabes que las cuentas son significativas en esa fase de planificación? Licenciado, en esa parte vendría la determinación de la materialidad. Ajá, ¿quién dijo eso? Orlando Ricardo Huanca Aguilar, licenciado. Entonces Orlando dice, claro, si bien es cierto en la fase de planificación, a ver, les voy a poner
Les voy a compartir la pantalla. Bien, en esa fase de planificación, lo que teníamos era, ¿no?, las tareas más importantes, que eran el conocimiento del negocio, la identificación de saldos de cuenta y transacciones significativas y el enfoque. Solo estoy hablando de la fase de planificación. Entonces su compañero, o yo les preguntaba y les decía, ¿y cómo sabes que una cuenta es significativa? Y la respuesta de su amigo fue que, claro, pues lo que tengo que hacer es calcular la materialidad también en la fase de planificación. ¿Ok? Eso lo dijo su amigo Tito, ¿no? Ah, no. ¿Quién fue? Yo, licenciado. Huanca Aguilar Orlando Ricardo. Ah, estaba buscando tu nombre, eso sí. Bien, entonces, a ver, Orlando, ¿qué otras cosas tendría que hacer en esta fase de planeación o planificación? Desarrollar un plan de auditoría, licenciado. Ya, digamos, de manera general, pero ¿qué tareas específicas? Así como calcular la materialidad. Debemos de El asignar, RIMLIC, licenciado, de asignación del personal. A ver, Estrategia General Global de la Auditoría, ¿alguien licenciado. habló no, tareas específicas? ¿Alguien habló El del RIMLIC, RIM? ¿Quién dijo lo del RIM? aquí licenciado Daniel Mamani Segales. Ok, Daniel. Entonces, tú dices, Daniel, Mamani, ¿no? Estoy Sí, anotando el caso, Daniel. Un ratito. Daniel Mamani. Oh, no te encuentro en mi lista. Voy a buscar mejor. Daniel Mamani. ¿Estás seguro que esto es en mi lista? Mamani Segales, licenciado. Ah, perdón, sí, estás. Bien. Él decía, en esta fase debe determinarse el RIM. Explícame un poco más, Daniel, eso del RIM. O sea, explícame, ¿qué significa el RIM? ¿Por qué en esta fase se identifica el RIM? Licenciado, si no me equivoco, es la combinación del riesgo inherente con los riesgos de control. Bien, te voy guiando. Justamente el RIM es el riesgo combinado, también se llama, ¿no? En todo caso, estamos hablando de combinar el riesgo inherente con el riesgo de control. Perfecto, es una buena respuesta. Ahora, cuidado que no hay ninguna prueba todavía. Las pruebas se realizan en la siguiente fase. Entonces, ¿cómo haces esto del riesgo inherente y el riesgo de control? Ojo, no hay ninguna prueba. Por eso la fase esta se llama, fíjense arriba, se llama valoración del riesgo, donde se realiza la planificación. Justamente por eso se llama valoración del riesgo. A ver, explícame un poquito más, Daniel, ¿qué significa eso del riesgo combinado que hace al riesgo inherente con el riesgo de control interno? Bueno, licenciado, según la gráfica, había una gráfica en las NIA Pymes donde pues básicamente cruza, es un grafiquito que cruza la línea recta de un riesgo inherente, que sería el riesgo de que la entidad por su naturaleza tiene ese riesgo, es inherente al negocio, suele decir, y el riesgo de control, pues básicamente es lo que se podría decir que disminuye controla
este riesgo inherente, el riesgo que es el negocio. Ajá. Bueno, en todo caso, no es riesgo del negocio. ¿Del giro? Está bien el concepto, pero el gran error del concepto que acabas de dar, porque es bueno que lo aclaremos, no lo dejemos así, es que el RIM no maneja riesgos a nivel de negocio, sino el RIM maneja riesgo a nivel de estados financieros. ¿Ok? Eso es muy importante. Maneja los riesgos a nivel de estados financieros. El RIM solamente puede ser considerado a nivel de estados financieros. ¿Ok? Está bien. Bien. Sí, ese es el RIM. Por supuesto que el RIM es ese. Todas las pruebas que van a complementarse hacia el futuro, Jocelyn, ¿no? A ver, más preguntas en este caso ya como examen, porque las participaciones obviamente les van aumentando sus puntajes, pero el examen que voy llamando uno por uno, ese es por nota mucho más grande, ¿no? Jocelyn Choquera, ¿no? Ah, perdón. Sí, Jocelyn Silvestre. Ok. Ahora, a ver, pregunta para Jenny Paucara. Jenny, ¿estás ahí? Jenny. Buen día, licenciado. Sí, Buenos días, Jenny. A ver, su compañero dijo que en esta fase de planificación, para saber qué cuentas son significativas, hay que calcular la materialidad. ¿Está bien? sí. ¿Qué otra cosa más hay que hacer para determinar las cuentas significativas? Que una cuenta es significativa. ¿Qué más hay que hacer? ¿Cómo detectas eso? Pura lógica, pura lógica. A ver, yo voy a responder. También en esta fase de planeación se hace un análisis de estados financieros de planificación, a lo cual se le llama análisis de planificación. Se agarran los estados financieros, se comparan con el año anterior o con otros años, se ve la composición, o sea, lo que le llamamos análisis vertical, se hacen un análisis de tendencias y ahí uno se da cuenta muy fácilmente qué cuentas son las que están, tienen mayor variación, mayor movimiento. Entonces dicen, estas cuentas que tienen mayor movimiento son obviamente las que nos interesan. ¿Ok? Entonces, yo no sé si aquí a la mano tengo, por ejemplo, voy a ver análisis. No, a ver, voy a ver si tengo tendencias. Tampoco estoy encontrando. A ver si tenemos suerte.
No, no tengo en este instante, pero ya les voy a ir mostrando en el sentido de que cuando se tienen los estados financieros, a ver, voy a tomar uno cualquiera, en ese caso de Internet. El otro día estábamos hablando que teníamos a la mano uno que era de Francesa, ¿no? Ahí está la memoria. Bueno, no importa, voy a tomar cualquier memoria de esa empresa. Les estoy mostrando Francesa. Si yo estuviese haciendo la auditoría de Francesa, voy a tomar los estados financieros. Ahí está. Están viendo, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Voy a un poquito a tratar de ampliar esto en ver. Ahora sí. Ahí están viendo los estados financieros. Lo primero que voy a pensar es lo siguiente. Fíjense. ¿Cuáles son las cuentas más significativas? Fácil, ¿no ve? Había sido lo más grande que tienen, ¿qué es? Del activo corriente, que son 700 millones. Lo más importante, ¿qué es? 240 es la Disponibilidades. Segundo, lo más importante que tiene, la cuenta más significativa es cuentas por cobrar. ¿Se dan cuenta? La cuenta más significativa, además, es inventarios. Entonces, tengo 3 cuentas que son significativas en el activo corriente. Así se determina. Ah, eso quiere decir que esas cuentas voy a profundizar como auditor. Pero estoy en la fase de planificación. Recién estoy descubriendo qué cuentas habían sido significativas. ¿Entiende lo que quiero decir? Ahora, hago un análisis, ese es tomando un análisis vertical, quiero decir, tomando la composición. Ahora voy a hacer también un análisis de estados financieros un poco más horizontal, ¿no? Entonces voy a comparar uno con otro. Díganme ustedes qué cuenta es la que más ha variado. Mercaderías y repuestos en tránsito. Mercaderías, tránsito. A ver, veremos. El año pasado, 2018, teníamos algo así cerca a 388 millones. ¿Estamos? Algo ha pasado en este año, fíjense, de 388 que estaba, ha disminuido a 37. Ups, ¿qué será eso, no? ¿Qué será? Bueno, más vale que lo audite. Por eso es una transacción significativa. Ya tengo ahí una transacción significativa. Ya me preocupa como auditor. Entonces, ya me anoto en la planificación y diga, tengo que ver con profundidad la variación de mercaderías y de puestos en tránsito. Claro, queda en un Excel marcado. Si ustedes quieren, en el Excel marcado le ponen 3 colores. Un color amarillo, que significa algo que no es significativo ni relevante. Le pueden poner un color verde, que es algo que hay que ver, algo que más o menos es moderado, pero cuando le ponen rojo es algo muy significativo, una transacción significativa. Entonces, esto lo marcaríamos nosotros con rojo, ¿no? Eso es. La segunda cuenta que ha tenido más movimiento, ¿qué es? Disponibilidades. Disponibilidades. ¿Por qué? Porque las disponibilidades teníamos 450, ahora solo tenemos 240.
Hay unas transacciones en el efectivo grandes. ¿Ok? Y si vamos bajando un poquito a ver, recuerdan que ha disminuido mucho el efectivo, ¿está bien? 200 millones más o menos en el efectivo y en estas cuentas de mercaderías en tránsito otros 200 hasta 300 millones. Ahí tenemos entre 200 y 300 millones, 500 millones que en esta empresa se ha movido del activo corriente. ¿Y dónde estará? Pues no, porque algo ha tenido que ver aumentado en 500 millones. ¿Veremos? Licenciado, obras en construcción. Ah, vamos, ustedes dicen, ¿dónde están los 500 millones? Una parte. Claro. Entonces dicen, aparentemente, porque no pueden aseverar, ¿no ve? Todavía están en la fase de planificación. Entonces, solo estamos especulando. Parece que esa disminución de arriba de el dinero que teníamos en algo así como 200 millones, más todo lo que venía como productos, ¿sí? O materia prima en 300 millones, 500 millones aparentemente fueron a las obras en construcción. ¿Será así? Entonces, más vale que también en la planificación apunte y diga, hay esta variación, claro, porque es una transacción significativa. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra? Porque fíjense abajo, el total de activo dice que no ha variado tanto. El total del activo era 2 millones casi 900, 800, y siguen siendo 2.900.000, o sea, ha variado casi 100 millones. Entonces, todas esas variaciones de disminución del efectivo y eso que le llamábamos mercaderías y repuestos en tránsito han terminado por aquí. ¿Dónde? Ya hemos visto que lo primero que tenemos que tomar en cuenta son obras en construcción. ¿Cuál más? Fondos pignorados. A ver, los fondos pignorados, no tanto, pero alguito, vamos a tomar en cuenta. Eran 0 y ahora tenemos fondos que están pignorados. ¿Qué es un fondo pignorado? Qué raro, ¿no? ¿Quién se imagina que es un fondo pignorado? Licenciado, Sí. tiene que ver con activos que han sido, en este caso, han sido dejados en garantía o son garantía de algún contrato, licenciado. Ajá, eso quiere decir que han agarrado del efectivo y parte del efectivo, seguramente una cuenta, puede ser una cuenta corriente, una caja de ahorro, está en garantía, está inmovilizado, ¿no? En 24.839.000. Bueno, también tenemos que ver las inversiones que han bajado. Uy, teníamos inversiones en varias empresas, sí. ¿Ha bajado cuánto? En 100 millones exactamente han disminuido las inversiones. Después ha aumentado las cuentas con compañías relacionadas. Bueno, eso es todo, digamos, ¿no? El licenciado ha aumentado también otras inversiones, casi en 1 millón, más. Sí, pero 1 millón ya no es tan significativo, ¿se dan cuenta? Hemos estado buscando, a ver, ¿cuánto creen que es la materialidad de esta empresa? Alguien que me diga, a ojo de buen cubero. Así, al ojito nomás, con su ojímetro. ¿Cuál creen que es la materialidad de esta empresa? 24 millones. 100 ¿Perdón? millones. 50 millones. 100 millones. 50. 100 millones. Más o menos, según lo que vamos a ver después, todavía no lo estamos repasando, un buen porcentaje está entre 0,5 y 1% del total de activos, si tomamos los activos. Como ahorita estoy solamente viendo activos, entonces vamos a estar entre 0,5, 1% hasta 2%.
La media sería 1%. Si es 1%, ¿qué hacemos? Aquí le quitamos 2 ceritos. Estos 2 fuera. ¿Cuánto queda? 1, 2, 3. 1, 2. 29 millones. 30 millones, Lick. 29 millones. 29 30 millones. millones. Redondeado 30 millones. Todo lo que sea movimiento arriba de 30 millones nos interesa. Entonces, hace un ratito su compañero dijo, ojo, 30 millones, métanse en su cabeza, 30 millones, ¿está bien? 30 millones. Su compañero hizo una intervención, dijo, las otras inversiones también se han aumentado significativamente. ¿Es cierto o falso? Falso. Con una materialidad falsa. La materialidad falsa. Exactamente. No es significativo ese movimiento, porque nuestros movimientos que estamos buscando son arriba de, por lo menos, ¿cuánto? 30 millones. 30 millones. ¿De acuerdo? ¿Entendieron lo que quiero decir, no? Entonces, estos otros activos no se movieron más que nada, en 100.000. Estas otras inversiones en 1.000.000 tal vez, pero no es tanto, no es significativo. No quiere decir que no lo vamos a auditar, pero no le vamos a dar énfasis. ¿Está bien? No le vamos a dar mucha importancia. No va a haber un gran énfasis. ¿Sí? Aquí tengo 2 millones, no me interesan. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Obras en construcción que subió en 800 millones, por lo menos en 700 millones. Eso sí es superior a 30 millones. ¿Eso lo voy a ver o no? ¿Es o no significativo? Sí, es significativo. Es Sí, es significativo, demasiado. licenciado. Entonces, solo estoy descubriendo qué cuentas son significativas y no significativas, considerando la materialidad y haciendo este análisis de planificación. A esto se llama, a lo que estoy haciendo se llama análisis de planificación. Claro que cuando yo hago las auditorías, lo que pido a mis auditores es que no me entreguen de un año a otro. Si no me entreguen, es mucho más interesante cuando tengo este análisis de planificación mes a mes, ¿no? Así puedo descubrir inclusive en qué mes ha habido el aumento. Entonces, hagan ese análisis mes a mes. A ver, otro de 30 millones. Aquí ha bajado los activos fijos, ¿no? En 900 a 856, en 50 millones. ¿Es significativo o no? A ver, quiero que alguien especule. Esos activos fijos son bien interesantes. A ver, ¿qué dicen ustedes? La variación como transacción, porque como cuenta es significativo. Como transacción, ha disminuido de 910 a 856, casi 50 millones. Dígame, ¿es o no significativo ese movimiento? Lick, tal vez como es activo fijo neto, está incluido la depreciación, entonces puede que un importe o parte de un importe de lo que es significativo sea por la depreciación, o sea, algo común. Ahora sí, esa es la respuesta. Bueno, esa respuesta vale la pena que aumente. ¿Quién es el que me ha respondido? Mamani Segales. Mamani Segales. Mamani Segales, Mamani, ¿dónde estás, Mamani Segales? Mamani Segales. Creo que voy a buscar, pero esa respuesta es bien importante. Piensen lo que ha dicho su compañero. Dijo, si bien es cierto, 50 millones superan la materialidad que habíamos calculado de, ¿cuánto? 30 millones, ¿sí? Redondeado. Supera la materialidad de 30 millones. Bien.
Sí, y 50 millones entonces sí, es importante y ahorita le hemos quitado la importancia, su compañero le ha quitado la importancia. No es pues tan importante. ¿Por qué? Porque es obvio que en el activo fijo, va a disminuir en 50 millones. ¿Cuánto será pues el promedio de la depreciación? O sea, ya puedo calcular y decir, el promedio de la depreciación de esta empresa debe estar alrededor del 10%, tal vez menos, un 5%. Y 5% de los 910 millones que teníamos el año pasado. Entonces es nomás pues 500,000 o 450 mil, o 450, digo más bien, o 45 millones, es 45 millones. ¿Quieren verlo? Nota 19 dice. Lo miro, también puedo ver en la nota 19. Qué raro, decía nota 19, tal vez me he equivocado, debe ser nota 17. Bien, activo fijo neto. ¿Quieren ver? Ahí está. ¿Dónde está esa variación en el activo fijo neto? De 900 a 856, ¿qué es lo que hizo bajar? En 50 millones más o menos. Aquí 1,000,000. Aquí una disminución, nada, de 100,000. ¿Dónde? Aquí 1,000,000, nada. Aquí 6 millones, ya alguito, ¿qué es eso? El equipo pesado. 6 millones tengo de los 50 millones. Bien. En la depreciación de maquinaria, licenciado, o depreciación acumulada de maquinaria. Aquí. Aquí tengo, fíjense, de 20 a, aquí están los 50 millones. Ya los descubrí. ¿Es obvio que tiene que ser la depreciación de la maquinaria o no? Lógico, ¿no ve? Entonces, hasta ni siquiera tengo que hacer auditoría. Aquí nomás ya puedo calcular, este era mi saldo, se dan cuenta, de la maquinaria. ¿Ha variado o no respecto al año anterior la maquinaria? Dígame, ¿han comprado maquinaria o no? No, licenciado. No, no ve. Alguito, repuestos, alguito, tal vez algún equipito, algo, pero en esencia no han comprado nada. Por lo tanto, el porcentaje de depreciación tiene que caer con los 50 millones y se acabó. La auditoría se acabó en cuanto a evaluación. La existencia sí lo tenemos que ver, pero casi ha acabado la auditoría en maquinaria. ¿Dónde debo poner énfasis? Dígame. Creo que aquí arribita o aquí abajito que decía obras en construcción. ¿Qué es lo que decíamos que había aumentado? Harto, ¿no ve? ¿Se acuerdan o no? A Sí, ver, veamos. Sí, licenciado. ¿En qué ha aumentado? Dígame. ¿Dónde está ese gran aumento? De aquí, de 145 a 900. Harto aumentado. Producción de Producción de la cemento. producción del cemento, licenciado. Es la... Ahora, es que lo que pasa es que todavía no están produciendo cemento, por si acaso. Esto es obras en construcción. No hay producción de cemento. ¿Qué es? A ver, dígame, no es la producción de cemento. ¿Qué es? Se están olvidando, no han leído completo. Materia prima. No, Nueva- obras de construcción son obras. ¿Qué es? Perdón. Es una obra en construcción de nueva línea de producción de cemento, licenciado. Están construyendo toda una fábrica. Están construyendo una nueva línea para producir cemento. Eso es lo que están construyendo, señores. ¿Se dan cuenta? Están construyendo las obras, han debido comprar terrenos, están poniendo la plataforma,
y así. Están construyendo una nueva línea para producir a futuro cemento. Son obras en construcción. Si son obras en construcción, todos los días gastan con ingenieros, han debido contratar una empresa de construcción. A ver, díganme ustedes, ¿qué cosa les preocuparía y qué tendrían que ver si es que tienen que ver todas esas obras en construcción? Es como si estuvieran construyendo un edificio. ¿Qué les preocuparía ver ahí? En ¿El ese avance? momento, el avance. Pero ¿cómo veo el avance? Ver. La existencia, licenciado. No. ¿Con qué documentos veo el avance? Planillas de avance. Planillas de avance. Planillas, licenciado. Entonces, en la planificación ya tengo que pensar y preguntar rapidito, porque se pregunta, ¿están construyendo las obras? Sí, porque es lo más grande que han hecho. Bien. Entonces, deben preguntar a alguien, decir, ¿y cuántas planillas de avance tienen? Y les van a responder, en el año hemos pagado algo así como 20 o 30 planillas de avance. Ah, ya. En su cabecita de ustedes ya tiene que pensar, eso quiere decir que si yo revisara una planilla, no, 2 planillas por día y son 30 planillas, ¿cuánto tiempo les va a tardar revisar esto, examinar esto? 15 días. 15 días. 15 días. El trabajo de auditoría más duro del activo va a ser mirar estas obras en construcción. Y puede ser que tengan que revisar 15 planillas de avance, a no ser que ustedes saquen una muestra. Si de las 15 revisan 5 y se revisa ya no 2 por día, sino con más detenimiento, una planilla por día, ¿cuántos días van a tardar en hacer esta auditoría? 5 días. 5 días de solo ver la planilla, ¿no? Eso es. Así se planifica. Entonces, al final, cuando termina la planificación, su jefe, la empresa, todos les van a preguntar, ¿y en cuánto tiempo piensa hacer la auditoría? Ustedes dirán, lo más grande es la obra en construcción, 5 días. El efectivo, 1 día. El otro, tantos días. El pasivo, tantos días. El otro, tanto. ¿De todos los detalles? No. ¿De qué cuentas y qué transacciones? significativas. Ahora sí. Bien, y así, bien, qué facilito, ¿no? Hacer la fase de planificación. Claro que voy a ver las otras obritas, aquí tengo 4 millones, pero no voy a darle un gran énfasis. ¿Dónde tengo que darle un gran énfasis? A estos 900 millones o 700 millones. De acuerdo a esa variación del efectivo, ¿le voy a dar énfasis? No, es un cálculo de 1 minuto de la depreciación. En 1 minuto va a estar muerto eso del activo fijo. ¿Ok? ¿Entendieron la figura de qué es un análisis de planificación? Claro que lo vamos a Sí, hacer. licenciado. Sí, licenciado. Sí, le hice. ¿Para qué hacemos el análisis de planificación? ¿Os de paso? ¿Para qué hacemos ese análisis de planificación? ¿Para qué hemos hecho ese análisis de planificación? De comparar, ver las variaciones. ¿Para qué? Para identificar saldos. Para la determinación de las cuentas más significativas, licenciado. Eso es. Bien, y así podemos ver en el pasivo de estos, en el pasivo, miren, de 240, ¿cuánto había a 265? Algo así como 20 millones. ¿Será importante? No. Toditos no tienen mucha importancia. Alguito, las deudas comerciales, tal vez, un poco, proveedores. Aquí hay una pequeña disminución, pero ninguno pasa de los 30 millones. ¿Estamos? Y en pasivo no corriente, Las deudas bancarias. hay deudas que se han creado. ¿Y de dónde han salido los 900 millones? Díganme ustedes entonces. Teníamos plata en el efectivo y teníamos inventarios, ¿no? Con eso se ha construido. ¿Sí? Porque después el pasivo no ha aumentado, miren. Claro, siempre va a haber un pequeño, pero no ha aumentado grandemente.
¿Y qué más ha aumentado? ¿Aquí esto? No, muy poco, muy poco. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde van a enfatizar su auditoría? ¿En el pasivo? Van a hacer su trabajo, es cierto, pero ¿en el pasivo va a estar su auditoría? No. No, ¿En activo. el patrimonio hay movimiento? Un poquito, aumento de capital, no sé, pero bien poquito. No, parece que nuestro gran problema, ¿dónde está? En el activo. En el activo. ¿Y de dónde habrá salido la plata? ¿Dónde ven eso? ¿Dónde habrá salido? Disponibilidades. Disponibilidades. Debilidades. Pero fíjense, si yo me fuese al estado de flujos de efectivo, por eso se llama flujos de efectivo, ahí debo saber cómo se ha movido el efectivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que el efectivo, fíjense, es el estado de flujos de efectivo? Estado de flujo de efectivo. ¿Sí? De un año a otro, ¿sí? Varió de 116 que el año pasado aumentó, ahora disminuye el efectivo ¿en cuánto? 100 millones. 100 millones más o menos. 100 millones. Siempre, ¿se han dado cuenta que siempre simplifico en mi cabeza? Rapidito desecho las cosas pequeñas, digo 200 millones. Díganme ustedes cómo ha disminuido esos 200 millones. Vemos más arribita. Veo más arriba. ¿Será en financiamiento? ¿Qué dicen? Inversión. No. Financiamiento no ha disminuido, más bien ha aumentado el financiamiento en 100 millones. ¿Estamos? Sí. Entonces, eso quiere decir que este flujo de efectivo no tengo que buscar solo 200, sino tengo que buscar ¿cuánto? 300. 300. Este ha aumentado y este ha disminuido en 200, ya son 300 que debo buscar. Subo arriba. Estos 1 millón no me interesan, voy subiendo arriba. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, no solo son 300, ¿cuánto es? 700 millones. ¿Qué es lo que teníamos en el otro lado? Ah, son 700. ¿Y dónde están los 700 millones? Díganme ustedes. ¿Dónde están los 700 millones más grandes de esta empresa de variación? Obras de construcción. Obras de construcción. Obras en construcción. ¿No lo habíamos visto eso más antes? Sí. 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 En el artículo, ¿ve? Ya estaba en nuestro ojímetro, como yo les digo. En mi ojímetro ya decía, aquí tengo que tener mucho cuidado. Las obras que han construido en el año. Ahí estamos. Hay otras más, por si acaso. Aquí tengo en activos fijos, 93 millones. Aquí tengo un aumento en, han vendido algo en inversiones. Las inversiones, 100 millones en inversiones, aquí tengo que mirar. Hay en inversiones 100 millones. En el activo fijo, casi 100 millones. En obras en construcción, 700 millones. Ahí están, todos superan los 30 millones, por si acaso. Ahí están casi, ¿no? Y las mercaderías en tránsito, 350 millones, ahí tengo que poner ojito, como dice alguien, ahí tengo que poner un ojito, dice uno de mis auditores. Ahí está. Y estos 134 que son disminución. Entonces, tengo que ver muy bien los inventarios, tengo que ver esas mercaderías que entraban en tránsito, que creo que no son mercaderías en tránsito, creo que era materia prima en tránsito para la construcción, ¿no? Bien, y tengo que ver la propia construcción. Ya está, ya sabemos dónde vamos a auditar en esta empresa. Y ya vamos a ver ahora sus transacciones. Las transacciones se miran en el estado de resultados. Y decimos, ojo, en mi cabeza siempre están los 30 millones. Bien, tengo que mirar
los ingresos y el costo de ventas, que es importante en esta empresa. Se ha hecho mucho gasto ¿de qué? Más que gastos de administración, ¿qué gastos se han hecho? Comercialización. Entonces, tenemos que hacer mucho trabajo en gastos de comercialización. ¿Cómo lo verían los gastos de comercialización, díganme ustedes? Así pues. ¿Facturas? ¿Cómo? Por medio de los pagos que se han hecho en las facturas. ¿Qué documentos tendría que revisar? Lo más importante. El libro de compras. Están yendo muy directo. Antes que eso, mejor que revisar las facturas. ¿Qué es mejor revisar? O examinar. ¿Dónde se hacen estos gastos de comercialización? ¿Dónde ustedes lo miran? En los auspicios de televisión, tal vez. ¡Ay, qué lindo! Su compañera le dio el clavo. Los más grandes gastos son en televisión. Todo el rato que francesa, produce tal cemento, que esto. ¿No ve? Ven ustedes en la televisión. Y el costo por hora de la televisión es alto. Entonces, ¿qué documento tienen con la empresa televisora? Díganme ustedes. Un contrato. Un contrato. Ya está. ¿Para qué van a ver facturas? Miren el contrato. Y el contrato dice tantas horas pasadas, es igual que las obras en construcción, avance de obras. En este caso, el contrato va a decir cada minuto tanto. Y la empresa televisora, ¿qué va a decir? Va a mandar un reporte que en tales horas han pasado, o sea, propaganda, tantos minutos, total de minutos. Por el costo unitario según el contrato, ya se acabó la auditoría. Lo corroboran después que eso está facturado, qué sé yo, pero el contrato es el que define, señores. Fácil auditar. Bueno, sigamos. ¿Dónde más? ¿Qué otra cosa tiene arriba de 30 millones? ¿Esta ganancia de inversiones? Fácil, el BPP. Facilísimo. Otros egresos, ya habría que ver 30 millones. ¿En qué se habrán gastado tanto? 30 millones, ¿no? ¿Qué? Diferencias de cambio. ¿Qué será? Otros egresos, dice. Pero lo dejamos ahí. Solo estoy especulando. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la auditoría? En la parte de resultados, en sus ventas, en su costo de ventas, los gastos de administración y gastos de comercialización, y es todo. Casi todo. Ahí vamos a empatizar. Son 4 cuentas locas, más otras 5 cuentas locas que estaban ahí en el balance. Son 9 cuentas ¿qué nuevas cuentas? ¿Qué? Son significativas. ¿Han entendido qué significa identificar saldos de cuenta y transacciones significativas en la fase de planeación que ahora les estoy mostrando? Sí. Sí. Fácil, ¿no ve? No crean que es una cosa del otro mundo, extraterrestre, nada. Es pura lógica, ¿no? De ustedes. Es puro pensamiento lógico de auditor, ¿no? Es como un cuerpito humano, ya les he dicho. Uno mira al paciente y dice, a ver, ¿qué te ha pasado en el año? En el año yo, no, cuerpo humano, quiero decir. He tenido un accidente, licenciado o doctor. ¿Y qué te ha pasado? No, me he roto la tibia y peroné. Entonces, ¿dónde va a enfocarse el médico? Va a empezar a revisar su cabeza, va a empezar a revisar su corazón. ¿Qué va a revisar? La fractura. La fractura de su pierna. ¿Eso qué se llama? Lo que acabamos de decir, ¿qué se llama? ¿Dónde dirigir la vista? ¿Dónde Enfoque. dirigir? Enfoque.
Eso se llama enfoque. ¿Se dan cuenta, no? Voy a decir una tontera. Cuando ve pasar una chica linda, una magnífica, el hombre, ¿dónde enfoca su vista? Sentimientos. Eso es sonrisa. Está viendo a su compañera. ¿Qué es lo primero que miran? Sentimientos. En Sentimientos. su mirada, dicen. Ahora en esta época solamente la mirada. El cuerpo. El cuerpo. ¿Qué parte? Yo apoyo. Sinceridad. Ojos. No. Sean físicamente, a ver, es normal. La chica está yendo con su chico, ustedes están yendo con su chico, ¿no? Y ven pasar una súper magnífica, terrible, una monstruosa, ¿ok? Se da la vuelta y hasta su chica se da cuenta. ¿Qué es lo que está mirando? Si ha pasado la chica, se ha pasado nomás. La ha mirado de frente y ha dicho, uy, qué cosa más linda. Después se gira la cabeza y ¿qué mira? Cabello. Seguro que el cabello no serán las naves, las piernas. Cuerpo, baja, dice. Nick. ¿Para qué nos espalda vamos a baja. Bien. Muchos miran el... Inspección de inspección rápida. Muy bien. El pompis así. ¿No ve? Uy, dice. La cintura. La cintura también, ¿no? Entonces, ¿qué se llama eso en auditoría? Enfoque. Enfoque. Eso se llama enfoque. Entonces, así, si ustedes quieren, entre ustedes auditores, pueden decir, ¿has enfocado a esa chica? ¿Se dan cuenta, no ve? Ah, sí. Presenta razonablemente. ¿Ah? Eso es enfoque. ¿Se dan cuenta lo que digo, no? No voy a preguntarles ahora a las chicas, ¿qué miran de los chicos? Bueno, lo que miran se llama enfoque. Algunos mirarán sus músculos, no sé, pero eso se llama enfoque. Es igualito en estados financieros. ¿Qué mira el médico cuando ve a un paciente? Pregunta primero, sigue indagando y enfoca su problema y dice, te has roto la pierna, qué sé yo, entonces mira la pierna. No solamente va a mirar eso, también va a mirar el médico algunos otros asuntos que le llaman la atención. Va a ser igualito, un análisis inicial. ¿De acuerdo? En esta fase de planificación, entonces, para eso hay que conocer mucho el negocio. ¿Sí? Segundo, hay que identificar los saldos y cuentas y transacciones significativas. ¿Cómo se hace? ¿Qué otras actividades hay aquí? Hay que calcular ¿qué? La materialidad. ¿Y qué más se hace para identificar las cuentas y transacciones significativas? Hay que hacer análisis de planificación, comparaciones, tendencias. ¿Entendieron? Hasta ahí hemos aprendido. Hasta hicimos el ejercicio ahí con esa empresa francesa. Bien, sigo preguntando a ustedes. ¿Qué más se hace en esta fase de planificación? Pregunta, ¿no? Pregunta para... Comprender el control interno. A ver, para Griselda Mamani. Griselda, dime. Griselda Mamani. No estás. Pero dime, respóndeme rápido. Ven. ¿De un control? No, ya estás queriendo... A ver, ¿quién me respondió inicialmente? ¿Quién era? Hay una niña que me respondió inicialmente. Yo, licenciado. Bien. A ver, ¿dónde está? Pues no la puedo ubicar. ¿Quién eres vos? Fabiana Elizabeth Paticayo, licenciado. Ah, Pati.
Pati, Calle, Fabiana. Bien, empezaremos bien por aquí. Tú dijiste, una vez que identificado, hecho este trabajo, lo que hemos visto, entonces ahora vamos a comprender el control interno, eso has dicho. ¿Qué controles internos deben comprender? Fabiana. Sería más ya abocado a lo que se ha hallado en la identificación de saldos de cuentas. Ah, muy bien, qué buena respuesta. Y te voy a poner, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Tac, tac, tac. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto que hace un ratito dijimos, ¿dónde vamos a concentrar nuestra mirada en esta empresa, ANSESA? Dijimos, en las ventas, en los gastos de administración, los gastos de comercialización. Y por parte del activo, ¿dónde dijimos? Claro que todo eso va a quedar anotado en el activo. ¿Qué parte del activo? El efectivo, que ha variado mucho, ¿sí? Después, ¿qué dijimos? Las Cuentas construcciones. por cobrar, cosas de Obras en construcción. inventario. Obras en Inventarios. construcción, aquí, e inventarios. ¿De acuerdo? Esos 4. Su compañera acaba de decir, ahora debemos comprender el control interno. ¿De qué? De esos 4, y en el estado de resultados, el control interno ¿de qué? De las ventas, cómo se ve, y cómo se controla el costo de ventas, y los gastos de administración y los gastos de comercialización. Tenemos entonces que entender cómo controla la empresa todo eso. Entonces vamos al departamento de ventas y empezamos a preguntar cómo se controlan las ventas, ¿no? Eso es. En la parte de gastos de administración, ahí debe haber una mezcla de algunos gastos. Veamos, en gasto de administración. Ah, no tiene nota, qué vergüenza, pero no importa, debería tener, ¿no? Seguramente está la planilla de sueldos. Entonces tenemos que comprender el control de cómo se controla el personal. ¿Sí? En los gastos de comercialización, igual, cómo se controlan los gastos de comercialización, contratos de publicidad, etcétera. Eso es. Bien. Pregunta para alguien más. Para alguien. Prudencia, ¿estás por ahí, Lucy o Cortés? Lucy, Cortés, Prudencia. Lucy, Prudencia, Cortés. No estás. NSP. Si alguien puede identificarla a esa señorita, porque ni en Facebook se ha notado. Vamos, otra persona. María Isabel Calizaya. ¿Estás, María Isabel? Sí. Bien. María Isabel, seguimos en la fase de planificación. ¿Por qué hemos identificado los controles? Pues su compañero dijo, ya tenemos ahí las cuentas significativas y todo eso, y entonces ahora tenemos que ver cuáles son los controles. Tenemos que identificar y conocer los controles. ¿Por qué está haciendo eso de conocer los controles? En la fase de Para disminuir el que puede ocurrir. No te estamos escuchando. ¿Para qué? Perdón, no te estamos escuchando. Licenciado, yo creo que se hace para evaluar si se está cumpliendo el control interno según, por ejemplo, la cuenta de disponibilidades, si se está cumpliendo con su manual de cuentas. Dicen es para determinar el grado de confiabilidad que debemos tener en los controles. No, ¿para qué es?
Licenciado, quizá para verificar si sus controles funcionan. No. Licenciado, son para mitigar los riesgos inherentes que tengan las saldos de cuentas y transacciones significativas. ¿Marco? Sí, Marco Antonio, licenciado. Marco Pari. Marco Pari. Vamos, un ratito. Primero voy a calificar a Isabel, que está allá. Y me voy a ir ahora a Marco Pari. Marco Antonio Pari. Claro. O sea, hace un rato dijimos que las cuentas más significativas son, otra vez repasando, esto de mercaderías en tránsito, dijimos las obras en construcción, el efectivo. En ventas, en el estado de resultados, dijimos las ventas, compras, gastos de administración y gastos de comercialización. Cada rato que repito, ya hasta en mi cabeza ya está, ¿dónde debo tener cuenta? ¿No? Volvamos a repasar en mi cabecita, digamos. El efectivo, ¿sí? Eso de mercaderías en tránsito, las obras en construcción, ¿no? Y en el efectivo, o más bien en resultados, las ventas, el costo de ventas, los gastos de administración y gastos de comercialización. Yo voy a comprender el control interno porque justamente en esos cuatro tengo riesgo. Debo valorar los riesgos y en función de la valoración de riesgos, debo identificar los controles que mitigan a esos riesgos. Por eso es que esta fase, ¿qué se llama? ¿Qué se llama esta fase? Valoración del riesgo. Valoración de riesgo. Por eso se llama valoración del riesgo. Se identifican las cuentas significativas y transacciones significativas y se supone que esas tienen mayor riesgo que cualquiera de error o por lo menos un riesgo material. Se supone que esos tienen un riesgo material porque son las más significativas. Y no solamente ahora tiene que ser riesgo material, tiene que ser riesgo de error material. ¿No? Entonces, por ejemplo, una que varió mucho fue, si recuerdan, disminuyó en 50 o 60 millones el activo fijo, ¿no ve? Ahora, la pregunta nuestra es, ¿eso no es importante eso? Y la respuesta fue, no, eso no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque es lógico. Pues es lógico porque ahí está pues la depreciación, y si la depreciación es algo que es estándar, un porcentaje, no, pues no hay posibilidad de error, es fácil auditar eso. Eso no es significativo. En cambio, en las ventas, ahí puede haber error. En esa evaluación de inversiones, ahí puede haber error. Entonces, hay que identificar esos riesgos inherentes. Son riesgos inherentes. Y una vez identificados los riesgos inherentes, hay que comprender el control interno que mitigan a esos riesgos inherentes. Ya está. Y con eso hacemos esto que le llamamos la fórmula que está ahí puestita. La fórmula. La fórmula dice, con eso ya tienen ustedes que combinar el riesgo inherente con el riesgo de control interno para definir esto que se llama enfoque. ¿A dónde le están echando su ojito? Eso es enfoque. ¿Dónde están mirando? ¿Qué es las partes más importantes de este cuerpo que se llama estado financiero? ¿Qué es lo más riesgoso en ese cuerpo que se llama estado financiero? Eso es el enfoque. Ahora sí, preguntas de ustedes, porque creo que ya he llegado, me he pasado de las 9 otra vez.
Esto lo tengo que repasar las veces que sea necesario hasta que ustedes entiendan, porque no puedo hacer un gabinete si ustedes no saben lo que están haciendo. Preguntas. Por favor, lean, y el examen que siempre les voy a tomar, ahora va a ser con control interno. Eso quiere decir, hoy día es 27 de febrero del año 2021. Han participado solo 82 personas, ayer eran 90, han bajado. Eso quiere decir que han abandonado la materia algunos, no sé. Lo segundo es que hemos visto planeación, se vio, repasamos eso, y ahora vamos a entrar al capítulo 5, que se llama, una vez que hemos identificado las cuentas y los riesgos, ¿cómo se hace la evaluación o la comprensión del control interno que ya hemos hablado? Eso está en el capítulo 5 de la guía. Entonces, el examen consta hasta el capítulo 5 de la guía. Todos estos exámenes que estoy tomando. Los que participan se ganan un palito, pero a los que llamo estoy tomando examen. Y si no respondieron, qué pena, ya perdieron muchos puntajes. Bien, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el día viernes, pero estén atentos al Facebook siempre, porque puedo mandar un mensaje o puedo mandar una práctica. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta Buen luego. día. Luego, licenciado. Licenciado, tenga un buen día. Gracias.